Mis padres alzaron las copas, algunos hijos dan orgullo, otros solo ocupan espacio. Mi hermana sonrió con desdén, yo tranquila. Tengo mi propio piso a 55 millas, alquiler, servicios, seguro. Desde hoy es su problema. Cuando vi a Amanda en la puerta de mi casita, lo primero que pensé fue, ha envejecido. Lo segundo, no se va a ir. ¿Qué quieres, parásito? Gritó, bloqueándome el paso. Voy a llamar a la policía. La miré. Su cabello revuelto, sus viejos pantalones de yoga, su rostro que antes me parecía tan agradable y ahora solo parecía cansado y enfadado. Llámalos si puedes, respondí con calma y avancé. Ella no se apartó. Nos quedamos así unos segundos, yo en el porche y ella en la puerta hasta que la rodeé y entré. Mi salón estaba lleno de gente desconocida. En el sofá había una mujer de unos 60 años con una revista en las manos. Un hombre de aproximadamente la misma edad estaba de pie junto a la ventana con una taza de café. Dexter, el marido de Amanda, estaba sentado a la mesa del comedor con la mirada fija en la pantalla de su ordenador portátil. Son los padres de Dexter, dijo Amanda en voz alta a mi espalda. Horacio y Patricia viven aquí con nosotros. Recorrí lentamente la habitación con la mirada. En las estanterías donde yo pensaba colocar mis libros, había cosas suyas, estatuillas, marcos con fotografías. En la mesita del salón había 3 botellas de whisky, evidentemente no baratas. Junto al sofá había un bolso de Michael Kors nuevo con las compras dentro. En el suelo había cajas de una cafetera nueva. Horacio, Patricia, les saludé con la cabeza. Encantada de conoceros. Esta es mi casa. Patricia bajó la revista. Era una mujer corpulenta, con un peinado cuidado y pendientes de perlas. Parecía alguien acostumbrada al confort y que no estaba dispuesta a renunciar a él. Querida, entendemos tu indignación, comenzó con voz suave y persuasiva, pero la situación es muy complicada. Amanda dijo que les permitiste vivir aquí por un tiempo. La familia debe apoyarse mutuamente. Le permití vivir aquí 3 meses, dije. Hace 6 meses. El plazo expiró hace 3 meses. Horacio dejó la taza en el alféizar de la ventana. Era alto, con el pelo canoso y el rostro de un antiguo deportista que hacía tiempo que había dejado de cuidarse. Llevaba una bata. En mi casa él también iba en bata. Olivia, no exageremos el conflicto, dijo conciliadoramente. Dexter y Amanda están pasando por un momento difícil. Todos estamos aquí temporalmente. En 1 o 2 meses, la situación se resolverá. Olivia, no hagas un drama de esto, intervino Dexter sin levantar la vista de la pantalla. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Recordé cómo lo conocí por primera vez. Fue hace 7 años, en la boda de una pariente lejana. Dexter parecía un hombre de éxito, buen traje, sonrisa segura, conversaciones sobre negocios y sobre cómo estaba ampliando su red de lavaderos de coches. Amanda estaba radiante. Se acurrucaba contra él y me lanzaba miradas triunfantes como si quisiera decir, ¿ves? Me he casado con alguien que tiene dinero y tú sigues sola. En aquel momento me dolió un poco. Ahora simpatiza al ver a Dexter encorvado con una camiseta desgastada y el rostro de alguien que hace tiempo que se ha rendido, solo sentía cansancio. Un poco de tiempo, repetí. Dexter, te di 6 meses. Le dije a Amanda que vendría a principios de septiembre. Lo habíamos acordado. No hemos tenido tiempo, me interrumpió Amanda. ¿Crees que es fácil para nosotros? Tú tienes tu propio piso en la ciudad. No te cuesta nada darnos un poco más de tiempo. La miré. A mi hermana menor, antes éramos muy unidas. Recordaba cómo se metía en mi cama durante las tormentas, cómo construíamos cabañas con mantas, cómo la ayudaba a hacer los deberes.
cómo se sentaba en el suelo de mi habitación y dibujaba mientras yo me preparaba para los exámenes. Todo eso terminó cuando ella cumplió 13 años. Yo estaba en el último año de la escuela y los profesores me elogiaban por mis notas, por participar en el consejo escolar, por entrar en la universidad con una beca parcial. Amanda empezó a cambiar. Al principio eran cosas sin importancia. Accidentalmente derramaba café sobre mis cuadernos, escondía mi teléfono cuando tenía prisa, olvidaba darme mensajes importantes de los profesores. Luego empezaron los rumores en la escuela de que yo me acostaba con el profesor de historia a cambio de notas. La mentira se extendió rápidamente. Tuve que llamar a mis padres varias veces al director para dar explicaciones. Mis padres me creyeron, pero los rumores permanecieron. Luego desapareció dinero de la cartera de mi madre que fue encontrado en mi habitación, una vasija rota que supuestamente empujé. El coche rayado de mi padre, también culpa mía, aunque ni siquiera tenía carné de conducir. Intenté hablar con mis padres, pero Amanda mentía con tanta habilidad, con tantas lágrimas y voz temblorosa que les resultaba más fácil creerla o fingir que la creían. Cuando me fui a la universidad, casi dejamos de comunicarnos. Pedí préstamos, trabajé como autónoma, dibujando mapas para empresas turísticas, aplicaciones de navegación, publicaciones educativas, todo lo que podía encontrar. Estudié diseño paisajístico porque me encantaban las plantas y los espacios abiertos. Dormía 4 horas al día, comía fideos instantáneos e intentaba no pensar en cuánto debía. Después de graduarme, tuve suerte. Conseguí trabajo en una empresa que se dedicaba al paisajismo de edificios comerciales, centros de oficinas, hoteles, centros comerciales. El sueldo no estaba mal. Pagué los préstamos en 5 años. También ayudé a mis padres. Mientras tanto, Amanda ingresó en la universidad para estudiar contabilidad, pero lo dejó al cabo de un año. Era aburrido, dijo. Olivia, tenemos un problema terrible, me dijo entonces. Dexter invirtió dinero en criptomonedas siguiendo el consejo de un coach empresarial conocido y lo hemos perdido todo, todos nuestros ahorros. El banco se ha quedado con nuestra casa. Necesitamos un lugar donde vivir, al menos por un tiempo. Por favor, no tengo a nadie más a quien recurrir. Acabo de comprar una casita en la montaña. Es pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad. Soñaba con ir allí los fines de semana, leer libros en la terraza, contemplar las montañas, simplemente estar sola conmigo misma. Ahorré durante 10 años para comprarla. Pero Amanda era mi hermana. Recordaba a la niña pequeña que se metía debajo de mi manta. Le dije, 3 meses, como máximo hasta la primavera. Después necesitaré la casa. Pasó la primavera. Pasó el verano. Llamé a Amanda a mediados de agosto y le dije que me tomaría unas vacaciones a principios de septiembre y que iría a la casa de campo. Ella respondió brevemente, ¿no podrías darnos un poco más de tiempo? Le dije, no, lo habíamos acordado. Colgó el teléfono, le envié un mensaje. Tienes 3 días desde que llegué allí. Si no te vas, llamaré a la policía. No respondió y aquí estoy, en mi propia casa, con 4 personas desconocidas que me miran como si hubiera hecho algo malo. Amanda, lo prometiste, le dije en voz baja. Prometiste marcharte. No podemos, dijo cruzando los brazos sobre el pecho. No tenemos otra opción. Eres mi hermana. No puedes echarnos a la calle. Has tenido 6 meses para encontrar una solución. Tienes un apartamento, exclamó. No te cuesta nada dejarnos vivir aquí un poco más. Siempre has sido una egoísta. Siempre has pensado solo en ti. Horacio puso la mano en el hombro de Amanda. Chicas, tranquilas, dijo con el tono conciliador de alguien acostumbrado a resolver conflictos. Todos somos adultos aquí. Podemos llegar a un acuerdo como personas. Lo miré a él, luego a Patricia, que asentía con aire de matrona comprensiva,
y luego a Dexter, que aún no había levantado la cabeza, se limitaba a sentarse y mirar la pantalla, como si yo no estuviera allí. Tienen 3 días, dije. Me quedaré en un hotel del pueblo. Si dentro de 3 días no se han marchado voluntariamente, llamaré a la policía y ellos les ayudarán a recoger sus cosas. Inténtalo, dijo Amanda entre dientes. Yo también puedo llamar a mi abogado. No tienes abogado, dije con cansancio. Me di la vuelta y salí de la casa. Me temblaban las manos cuando abrí la puerta del coche. Me senté al volante, arranqué el motor y bajé por el camino hasta la carretera. Por el espejo retrovisor vi a Amanda de pie en el porche, mirándome mientras me alejaba. En el primer semáforo del pueblo me detuve y saqué el teléfono. Abrí el navegador, desplacé la lista, pulsé el primer número. No iba a dejar las cosas como estaban. Construcción Cascade Renovations, ¿en qué puede servirle? La oficina de Cascade Renovations era pequeña, 2 mesas, un expositor con muestras de azulejos y revestimientos para suelos, olor a café y madera. Sentado a una de las mesas había un hombre de unos 50 años con barba canosa y gafas de montura fina. Terrence Bill se presentó levantándose. ¿Ha llamado por una reparación urgente? Olivia Kendrick, le estreché la mano. Sí, necesito reformar una casita, lo antes posible. Terrence señaló una silla frente a él y se sentó. Cuénteme con más detalle. ¿Qué hay que hacer exactamente? Pensé en cuánto contarle. Luego decidí que la verdad era la opción más sencilla. En la casita viven ahora unas personas a las que dejé entrar por un tiempo, dije lentamente. Ese tiempo terminó hace 3 meses. Se niegan a marcharse. Necesito hacer unas reformas que harán imposible vivir allí mientras duren. Terrence se quitó las gafas y las limpió con el borde de la camisa. Su rostro adoptó la expresión de alguien que ya ha oído historias similares. Entiendo, dijo en tono neutro. ¿Es de su propiedad? ¿Tiene los documentos? Sí, los documentos los tengo aquí. Puse la carpeta sobre la mesa. El título de propiedad, los recibos de pago de impuestos, todo. Revisó los papeles y asintió con la cabeza. Bien, ¿qué es lo que quiere reformar exactamente? ¿Se puede desmontar la terraza? Es vieja, de todos modos tenía pensado cambiarla. Quiero algo más moderno. Se puede hacer, tardará unos días. ¿Qué más? Rediseñar la cocina, trasladar el fregadero, cambiar la ubicación de los armarios, reemplazar el techo. Hay varios puntos problemáticos por los que entra agua cuando llueve. Todo lo que hará que la vida allí sea incómoda durante las próximas semanas. Terrence asintió lentamente mientras anotaba algo en su libreta. No voy a preguntar detalles sobre su situación, dijo levantando la vista, pero si esas personas no se van y empezamos las obras, puede haber complicaciones. Policía, quejas, paralización de las obras. Tuve un caso similar hace 2 años. Perdimos una semana por trámites judiciales. Se irán, dije con más seguridad de la que sentía. Bien, si algo sale mal, ¿asume usted la responsabilidad? Sí, de acuerdo. ¿Cuándo quiere que empecemos? Tan pronto como sea posible. Mi equipo estará libre pasado mañana. Podemos empezar por la mañana, a las 9. Perfecto. Discutimos los detalles. Desmontaje de la terraza, 4 días. Retirada de parte del techo para su sustitución, 1 semana. Inicio de la remodelación de la cocina, desmontaje de los armarios antiguos, corte del agua durante varios días. Terrence explicó cada etapa, mostró bocetos y aclaró los detalles. En total, unos $15,000. Firmé el contrato y pagué la mitad del importe por adelantado. ¿Tendrá que estar allí pasado mañana?, preguntó Terrence. Sí, estaré allí. Entonces nos vemos a las 9. Cuando salí de la oficina, el sol ya se estaba poniendo tras las montañas. El cielo era de color rosa anaranjado y el aire era fresco.
Me detuve junto al coche y miré las montañas en la distancia. Parecían tranquilas, indiferentes a los problemas humanos. Me apeteció ser igual, indiferente, imperturbable. El teléfono sonó a las 9 de la noche. Un número desconocido. No lo cogí. Un minuto después volvió a sonar. Rechacé la llamada. Cogí la tercera llamada porque sabía que Amanda no iba a dejarlo. ¿Qué? Dije brevemente. No te atreverás a hacerlo, gritó Amanda tan fuerte que aparté el teléfono de mi oído. No tenemos a dónde ir. Tú tienes tu propio apartamento en la ciudad. No te cuesta nada dejarnos aquí. Tuviste 6 meses para encontrar una solución, respondí cansada. Ya te avisé en agosto que necesitaba una casa para las vacaciones. Tuviste tiempo. Vacaciones, se rió con brusquedad, histéricamente. Nos estás echando a la calle por tus vacaciones, por sentarte en la terraza con un libro. Os echo porque habéis incumplido el acuerdo, dije tratando de hablar con calma. Os di un techo cuando me lo pediste. Prometiste 3 meses. Han pasado 6. Siempre has sido una zorra egoísta, exclamó Amanda, y en su voz se percibía auténtico odio. Siempre te has puesto a ti misma en primer lugar. Siempre has pensado solo en ti. Mamá y papá tenían razón al quererme más a mí. Algo dentro de mí se estremeció, no por el dolor, sino por la sorpresa. ¿Realmente creía lo que decía o solo intentaba hacerme más daño? Si te querían tanto, ¿por qué no les pediste ayuda?, pregunté en voz baja. ¿Por qué no les llamaste cuando empezaron los problemas? Silencio. Solo se oía su respiración entrecortada. ¿Sabes por qué?, dijo Amanda finalmente en voz más baja, casi en un susurro. ¿Por qué los ofendiste? ¿Porque Dexter los llamó mendigos y tú se lo permitiste? ¿Porque elegiste su dinero en lugar de tu familia? Solo danos un mes más, Olivia. Su voz temblaba. Un mes. Se nos ocurrirá algo. Dexter encontrará trabajo, nosotros... No, la interrumpí. No, Amanda, basta. Colgué el teléfono y bloqueé el número. Me temblaban las manos. Me senté en la cama de la habitación del hotel y me quedé mirando al techo durante un buen rato, tratando de calmar mi respiración. Pasé la noche recordando el día en que vi la casita por primera vez. Fue hace exactamente un año, en octubre. Había ido a Cedar Valley para ver varias propiedades y la última era precisamente esa, una pequeña casita de madera en la ladera de una montaña con terraza y grandes ventanas panorámicas que daban al valle. El propietario, un anciano llamado Waylon Carter, me recibió en la puerta. Lo construí yo mismo hace 30 años, me contó mientras me acompañaba al interior. Mi esposa quería un lugar donde poder descansar del mundo, le encantaban las montañas. Murió hace 5 años de cáncer, ahora ya no lo necesito. Demasiados recuerdos. Me quedé en la terraza mirando las montañas, los bosques abajo, el pequeño lago a lo lejos, y sentí que ese era mi lugar. Había ahorrado durante 10 años para algo así. Vivía modestamente en un pequeño apartamento de una habitación, renunciando a los viajes y a las cosas caras. Cada mes ahorraba un tercio de mi sueldo y podía permitírmelo. Ahora Amanda vivía allí, con su marido que había perdido su dinero en criptomonedas y con sus padres que bebían mi whisky y se comportaban como si fuera su casa. Recordé otro caso con Amanda, fue hace 6 años, cuando ella todavía estudiaba en la universidad. Me pidió que le prestara mi ordenador portátil. Solo por una noche, me dijo por teléfono. El mío se ha estropeado y tengo que entregar un trabajo importante. Olivia, por favor. Se lo presté porque era su hermana mayor y pensaba que debía ayudarla. Un mes después, cuando finalmente me atreví a preguntarle dónde estaba mi portátil, me lo trajo con la pantalla rota y el teclado estropeado. Tú tienes la culpa por comprar uno tan frágil, me dijo mientras lo dejaba en la mesa junto a mi puerta. No dormí casi nada en toda la noche. Una parte de mí se sentía culpable por echar a mi propia hermana a la calle.
Otra parte sentía algo parecido al triunfo, por fin había puesto un límite, y otra parte simplemente sentía cansancio por toda esta situación. A la mañana siguiente llegué a la casita a las 8:30. El cielo estaba despejado y el aire era fresco y frío. El camión de Cascade Renovations llegó justo a las 9. 6 hombres salieron de la cabina, todos con ropa de trabajo, cascos y herramientas. Comenzaron a descargar el equipo, sierras, martillos, escaleras. Terrence se acercó a mí. ¿Lista?, preguntó. Sí, respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. Se acercó a la puerta y llamó con fuerza. Dexter abrió casi de inmediato, somnoliento, con los mismos pantalones deportivos que llevaba anteayer y con barba de varios días. Buenos días, dijo Terrence con cortesía, pero con firmeza. Soy el jefe del equipo de construcción. Vamos a comenzar las obras de renovación en esta casa. Tendrá que abandonar la vivienda mientras duren las obras. Dexter lo miró fijamente y luego me miró a mí. ¿Qué? ¿Qué obras? ¿De qué está hablando? Desmantelamiento de la terraza, reconstrucción del tejado y remodelación de la cocina, explicó Terrence. La propietaria de la casa nos ha contratado. Las obras comienzan ahora mismo. No pueden venir así sin más y... Sí que podemos, dije acercándome. Esta es mi casa, Dexter, te lo advertí. Tenías 3 días. Amanda salió corriendo de la casa. Llevaba una vieja camisola, tenía el pelo revuelto y la cara roja. ¿Qué está pasando aquí?, gritó. Dicen que van a empezar las obras. Ahora mismo. Dexter extendió los brazos. Te lo dije con calma, aunque por dentro temblaba. 3 días. Ayer se acabaron. Patricia apareció en la puerta en bata con el rostro pálido y sin maquillaje. Detrás de ella estaba Horacio, también en bata. Olivia, querida, es imposible, comenzó Patricia con voz suplicante. Simplemente no hemos tenido tiempo de encontrar otro sitio. Danos al menos una semana, ¿qué te cuesta? No, respondí secamente. Es ilegal, exclamó Horacio, saliendo al porche. No tienen derecho a echar a la gente. Vamos a llamar a la policía. Terrence sacó el teléfono del bolsillo. ¿Quieren que llame yo mismo al sheriff?, preguntó con calma. Para que todo sea oficial, o pueden recoger sus cosas tranquilamente y marcharse sin escándalos. Amanda sacó su teléfono. Yo misma llamaré, gritó. Ahora veremos quién está actuando ilegalmente aquí. Marcó el 911, hablaba en voz alta, histérica, algo sobre un desalojo ilegal, sobre amenazas, sobre que la obligaban a marcharse sin previo aviso. Los trabajadores estaban junto al camión y se miraban entre sí. 20 minutos después, llegó un coche blanco del sheriff con franjas azules. De él salió un hombre de unos 45 años, alto, delgado, con el rostro cansado de alguien que ha visto demasiada estupidez humana. ¿Quién es el propietario de la casa?, preguntó acercándose a nosotros. Yo, dije y saqué la carpeta con los documentos. Olivia Kendrick los examinó atentamente, pasando las páginas y comprobando los sellos. Luego miró a Amanda. ¿Y tú quién eres? Soy su hermana. Amanda se abrazó a sí misma. Ella nos dejó vivir aquí y ahora nos echa a la calle. ¿Tienen un contrato de alquiler? ¿Algo por escrito? Amanda se quedó callada, mirando al suelo. Yo lo tengo, dije, y le mostré la correspondencia impresa del correo electrónico y el mensajero. Acordamos 3 meses. El plazo terminó en junio. Le avisé que vendría en septiembre. El sheriff leyó atentamente los mensajes y asintió varias veces. Luego miró a Amanda. Señora, dijo en tono oficial, debe abandonar este inmueble, es propiedad privada y se encuentra aquí sin el permiso del propietario. Si se niega a marcharse voluntariamente, se considerará una ocupación ilegal de una vivienda ajena y me veré obligado a tomar las medidas oportunas. Pero no tenemos a dónde ir, gritó Patricia, saliendo al porche. Somos 3 adultos y... Eso no es mi problema, señora.
dijo el sheriff con cansancio. La ley es la ley. Tienen 1 hora para recoger sus cosas y marcharse. Esperaré aquí para asegurarme de que todo se desarrolla pacíficamente. La siguiente hora fue caótica. Patricia lloraba mientras hacía las maletas, olvidándose constantemente de algo y volviendo. Horacio gritaba sobre la injusticia, sobre que el mundo se había vuelto cruel, que aún lamentaríamos nuestros actos. Dexter guardaba en silencio las cosas en cajas, con el rostro impasible. Amanda corría por la casa, cogiendo ropa, vajilla, libros y tirándolos en las bolsas sin ningún orden. El equipo de construcción esperaba pacientemente junto al camión. Los trabajadores fumaban, hablaban de sus cosas y de vez en cuando miraban hacia la escena que se desarrollaba junto a la casa. Yo estaba junto a mi coche, mirando todo aquello e intentando no pensar en lo que sentía. Por fin se decidieron. 2 coches, el viejo Honda Civic azul de Dexter con el parachoques abollado y el Ford F-150 gris de sus padres. Cargaron las cosas en los maleteros y en los asientos traseros. Algunas cosas estaban simplemente amontonadas, otras sobresalían por las puertas abiertas. Amanda se acercó a mí en último lugar. Tenía la cara roja y hinchada por el llanto, los ojos inyectados en sangre. Nunca te perdonaré por esto, dijo en voz baja, pero con tal odio que retrocedí un paso sin querer. ¿Nunca me oyes? Para mí estás muerta. Bien, respondí y mi voz sonó sorda. Se marcharon. Primero el Honda, luego el Ford. El sheriff me hizo un gesto con la cabeza y también se marchó. Terrence se acercó a mí. ¿Podemos empezar? Sí, dije, empiecen. Durante las siguientes 3 horas observé cómo el equipo desmontaba la terraza, el ruido de las sierras cortando las viejas tablas, el crujir de la madera rota, los gritos de los trabajadores que se pasaban las herramientas unos a otros. Me senté en el coche con las ventanillas abiertas y miré. Sentía un vacío. No sentía triunfo ni alegría, solo un vacío interior como si alguien hubiera cortado una parte de mí y dejado un agujero. A las 3 de la tarde sonó el teléfono. Era un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar y otra vez. Después de la quinta llamada, me di cuenta de que no iba a parar. Cogí el auricular. Amanda lloraba tan fuerte y convulsivamente al otro lado del teléfono que al principio ni siquiera entendía lo que decía, solo llantos, sollozos y respiraciones entrecortadas. «Nos has destruido», gritó finalmente entre lágrimas. «¿Lo entiendes? Nos has destruido, se llevarán a Dexter, se lo llevarán por las deudas. Solo tenemos 2 noches en un motel por $40 y luego se acabó. Entonces nos quedaremos en la calle. ¿Estás contenta? ¿Es eso lo que querías?» Me quedé en silencio durante 5 largos segundos. Escuché sus sollozos. Miré a los obreros que arrancaban las tablas de la terraza. Luego pregunté en voz baja, ¿y dónde está el dinero que ganasteis durante los últimos 6 meses? Silencio, repentino, ensordecedor. Solo se oían sollozos que poco a poco se iban apagando. Amanda, repetí. ¿Dónde está el dinero? Colgó el teléfono. Volví a llamar a Amanda 10 minutos después. No contestó. Volví a marcar y otra vez. A la cuarta vez contestó. ¿Qué quieres? Su voz estaba ronca por el llanto. Quiero que digas la verdad, respondí. ¿Dónde está el dinero, Amanda? Silencio. Oí su respiración pesada y entrecortada. ¿Qué dinero?, dijo por fin. No te hagas la tonta. Vivisteis en mi casa 6 meses gratis. No pagasteis el alquiler ni los servicios públicos. Debíais haber ahorrado algo. ¿Dónde está el dinero? No teníamos dinero, dijo Amanda entre dientes. Dexter no podía trabajar. ¿Por qué? Porque no podía. Amanda, traté de hablar con calma. Explícame, ¿por qué un hombre adulto no puede trabajar durante 6 meses? Se quedó callada tanto tiempo que pensé que había colgado otra vez.
Luego oí una voz suave. Dexter debe dinero. ¿Cuánto? $28,000. Silbé. ¿A quién? A Víctor Palieri. Es el dueño de una casa de empeños en nuestra ciudad. Concede préstamos a cambio de una garantía hipotecaria. Me senté en el coche y cerré la puerta para que los trabajadores no oyeran la conversación. Cuéntame todo desde el principio, le dije. Si quieres que entienda algo, dime la verdad. Amanda volvió a quedarse en silencio. Luego empezó a hablar en voz baja, monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona. Hace 3 años, Dexter empezó a jugar al póker. Al principio, partidas caseras con amigos, apuestas pequeñas. Luego conoció a unas personas que jugaban más en serio. Perdió 5,000 en una noche. Me dijo que era algo temporal, que lo recuperaría. Acudió a Palieri y pidió un préstamo con una de las lavaderos de coches como garantía. Y no lo recuperó, dije. No, perdió aún más. Volvió a acudir a Palieri y pidió otros 10,000, luego otros 13. Decía que estaba a punto de tener suerte, que todo iba a cambiar. Pero no fue así. No. Cuando llegó el momento de devolver el dinero no teníamos. Palieri amenazó con quedarse con los lavaderos de coches. Entonces Dexter conoció a Roland Fish, un coach empresarial que prometía ganar dinero rápido con las criptomonedas. Dexter invirtió todo lo que nos quedaba, $40,000. Eran nuestros ahorros, el dinero de la venta de 2 lavaderos de coches, todo, y lo perdió. Sí, en 2 meses la criptomoneda cayó, Fish desapareció y el dinero se esfumó. El banco se quedó con nuestra casa. Palieri comenzó a amenazar con un juicio y cosas peores. Dexter se asustó. Yo miraba a los obreros que sacaban los restos de la vieja terraza de la casa. Sentía que la situación era irreal. ¿Y decidiste que lo mejor era esconderte en mi casita?, le pregunté. ¿Qué iba a hacer? Amanda volvió a levantar la voz. No teníamos a dónde ir. Buscar trabajo, dije simplemente. Tú, Dexter, sus padres. 4 adultos. Al menos ganar algo para pagar la deuda. Dexter no puede trabajar oficialmente, gritó Amanda. No lo entiendes. Palieri lo está buscando. Si ve ingresos oficiales, lo llevará directamente a los tribunales y lo embargará todo a través del servicio ejecutivo. Entonces, ¿simplemente se esconde? No podía creer lo que oía. ¿Se esconde de la deuda y cree que el problema desaparecerá por sí solo? Pensábamos que con el tiempo Palieri se olvidaría, se centraría en otra persona. Amanda, me froté la cara con la mano. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Decidisteis simplemente esperar a que alguien resolviera vuestro problema por vosotros? ¿Qué iba a hacer? Volvió a llorar. Divorciarme de él y quedarme sin nada. Es mi marido. Buscar trabajo, repetí. Por tu cuenta. Ganar dinero. Ayudarle a pagar la deuda. Hacer algo, al menos, en lugar de quedarte sentada en la casa de otra persona bebiendo su whisky. Silencio. ¿Whisky?, preguntó Amanda en voz baja. Me refiero a todo, dije con cansancio. Vi las botellas, vi un bolso nuevo, vi la caja de la cafetera. Amanda, le pediste dinero a mamá, a la tía Janice, a Marnie. Ellas me lo contaron. ¿Dónde está ese dinero? El silencio fue largo y pesado. Amanda, ¿dónde está el dinero? Teníamos que vivir de algo, susurró. ¿En whisky a $100 la botella? ¿En bolsos? No es asunto tuyo. Sí lo es, dije fríamente. ¿Por qué has estado usando mi casa? ¿Por qué has estado mintiendo a la familia? ¿Por qué has estado...? Colgó el teléfono. Me quedé sentada en el coche mirando el teléfono. Me temblaban las manos. Marqué el número de mi madre. ¿Olivia? Mi madre contestó al segundo tono. ¿Qué pasa? Mamá, quiero preguntarte algo. Intenté hablar con calma. ¿Le has dado dinero a Amanda durante los últimos 6 meses? Mi madre se quedó en silencio unos segundos. Sí, dijo finalmente en voz baja.
¿Cuántas veces? 4. Llamaba llorando, diciendo que no tenía nada que comer, que Dexter estaba buscando trabajo, pero que aún no lo había encontrado, que necesitaban ayuda al menos durante un mes. ¿Cuánto le diste? La primera vez $500, la segunda 800, la tercera 300, la última vez 400. Olivia, no pude negarme. Es mi hija. Hice el cálculo mental. 2000. ¿Y la tía Janice le dio dinero? Sí, me lo dijo ella. 1200, creo. ¿Y Marnie? Marnie también, $600. Amanda les decía a todos lo mismo, que lo necesitaban para comida, para necesidades urgentes, que solo era por un mes. Hice cuentas, $3800, sin contar lo que pudieran haber dado otros familiares. Mamá, dije con cautela, cuando Marnie vio a Amanda en Facebook hace un mes, llevaba un bolso nuevo de Coach, cuesta unos $400. Mamá se quedó callada y en la casita vi whisky caro, electrodomésticos nuevos. Mamá, no gastaron tu dinero en comida. Lo sé, dijo mamá en voz baja y noté que lloraba. Me di cuenta cuando me lo pidió por cuarta vez, pero no pude negarme. ¿Y si realmente estaban pasando por un mal momento? ¿Y si les pasaba algo si me negaba? Mamá, no les pasaría nada, apreté el teléfono. Simplemente te estaban utilizando, nos utilizaron a todos. Mamá se echó a llorar en silencio con tristeza. No puedo seguir ayudándola, Olivia, dijo entre lágrimas. Yo misma tengo una hipoteca. Tu padre está jubilado, apenas llegamos a fin de mes. Pensé que realmente estaba en apuros, que realmente necesitaba ayuda. No es culpa tuya, mamá, me sequé las lágrimas. Querías ayudar. Es normal, eres una buena madre. Pero le di dinero y ella simplemente, lo sé, mamá, pero no es culpa tuya, es su elección, su decisión. Hablamos durante otros 15 minutos. La tranquilicé, le aseguré que todo iría bien, que no había hecho nada malo. Cuando mi madre finalmente se calmó, me despedí y colgué el teléfono. Me senté en el coche y miré las montañas. Recordé la conversación que había tenido con Marnie un mes antes. Nos encontramos por casualidad en una cafetería de la ciudad. Nos sentamos y charlamos. Marnie recordó que había visto una foto de Amanda en Facebook. No está nada mal, dijo Marnie. Entonces, bolso nuevo, bonito peinado. Me alegro de que les vayan bien las cosas. Yo asentí sin darle importancia. Ahora entendía que ese bolso lo había comprado con el dinero que Amanda había pedido prestado a sus familiares, con el dinero que le daban para comer. Abrí el chat y le escribí a Amanda: no te voy a ayudar. Has tenido 6 meses para decidirte. En lugar de eso, has utilizado mi confianza, mi casa y el dinero de mi familia para tus caprichos. Has mentido a mi madre, a mi tía, a Marnie. Has gastado su dinero en bolsos y whisky mientras ellas pensaban que te morías de hambre. No me vuelvas a llamar, no me escribas. He terminado contigo. He enviado. Bloqueé su número, bloqueé todos los números desconocidos desde los que podría llamar. Las 2 semanas siguientes pasaron volando en el trabajo. Volví a la ciudad, a mi apartamento, a mis proyectos. Me dediqué a la jardinería del nuevo centro de oficinas. Seleccioné plantas, dibujé planos, me reuní con clientes. El trabajo me ayudaba a no pensar en Amanda. Terrence me enviaba fotos de la casa con regularidad. Se había desmontado la terraza, se había empezado a trabajar en el tejado y se estaba reformando la cocina. Todo iba según lo previsto. No pensaba en Amanda, no me lo permitía. Cuando los recuerdos se colaban en mi cabeza sobre nuestra antigua cercanía, sobre cómo éramos de niñas, los ahuyentaba. Amanda había muerto hacía mucho tiempo, la que quedaba era una persona ajena. El viernes 19 de septiembre por la noche, Marnie me llamó por teléfono. Olivia, dijo en lugar de saludarme. ¿Has oído las noticias? ¿Qué noticias? Acababa de llegar a casa después del trabajo y me estaba quitando los zapatos.
sobre Dexter, sobre Amanda. Algo en su voz me hizo quedarme paralizada. ¿Qué ha pasado? Han detenido a Dexter, dijo Marnie. Anteayer, Víctor Palieri lo denunció por fraude y por no pagar una deuda. Dexter está bajo custodia. Lo tienen en la cárcel del condado. Ni siquiera le han concedido la libertad bajo fianza. Me senté lentamente en el sofá. ¿Y Amanda? Marnie se quedó en silencio durante unos segundos. Luego dijo en voz baja, Olivia, Amanda ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. 3 años habían pasado sin que me diera cuenta. Estaba de pie junto a la ventana panorámica de mi despacho en la 9ª planta mirando la ciudad. Fuera de la ventana, un día gris de noviembre, los primeros copos de nieve en el aire, sobre la mesa detrás de mí, los planos desplegados para la jardinería del nuevo campus corporativo, bocetos, muestras de plantas. Olivia, el cliente está esperando en la sala de reuniones, dijo Kelsey, mi asistente, asomándose por la puerta. Voy, dije. Cogí la tableta y me dirigí a la siguiente reunión. Hace un año me convertí en diseñadora paisajista senior en Terrain Concepts. Ahora dirigía un equipo de 5 personas, 3 diseñadores, un agrónomo y un coordinador de proyectos. Trabajábamos en grandes proyectos, oficinas corporativas, fincas privadas, complejos hoteleros. El sueldo era bueno, el trabajo interesante, la vida estable. No pensaba en Amanda. Al principio fue difícil, cada día tenía que alejar conscientemente los recuerdos. Luego se hizo más fácil. Después simplemente dejé de recordarla, desapareció de mi vida tan repentinamente como había desaparecido de la vida de nuestros padres. Mi madre me dijo hace un año cuando celebramos su cumpleaños, ya no tengo una hija menor, solo te tengo a ti, Olivia, solo a ti. Lo dijo con calma, sin amargura. Simplemente constató un hecho. Papá asintió sin añadir nada. No volvimos a hablar de Amanda. El viernes por la noche me fui a la casa de montaña. Era tal y como la había soñado, luminosa, moderna, con una nueva terraza de madera transparente, grandes ventanas y muebles cómodos, cocina con encimeras de mármol, dormitorio con vistas a las montañas, pequeño despacho donde podía trabajar a distancia. Tenía pensado pasar allí un largo fin de semana, 3 días a solas conmigo misma, leer, pasear por los senderos del bosque, disfrutar del silencio. En la ciudad siempre había ruido, coches, gente, teléfonos. Aquí solo se oía el viento entre los árboles y el lejano murmullo de un arroyo de montaña. El viernes por la noche, cuando ya estaba sentada en la terraza con un libro y una taza de chocolate caliente, Marnie me llamó por teléfono. Olivia, su voz estaba emocionada. No vas a creer lo que me he enterado. Hola, Marnie, sonreí. ¿Qué ha pasado? Amanda, me ha enterado de lo de Amanda. La sonrisa desapareció de mi rostro. ¿Qué te has enterado? Pregunté con cautela. ¿Recuerdas que te conté que mi antiguo compañero de trabajo, Brandon, se había mudado a Idaho? Trabaja allí como periodista en un periódico local. Pues bien, me ha enviado un enlace a un artículo y no te creerás quién aparece en él. Dejé el libro a un lado. Cuéntame. Amanda vive en Idaho y hay un gran escándalo a su alrededor. Marnie hablaba rápido, saltando de un tema a otro. Yo escuchaba con un nudo en el pecho. La historia era la siguiente. Tras el arresto de Dexter, Amanda desapareció. Nadie sabía dónde había ido. Los padres de Dexter regresaron a su ciudad. Dexter estaba en la cárcel del condado, esperando el juicio. Amanda huyó a Idaho, a un pequeño pueblo llamado Cedar Springs. Allí consiguió trabajo como camarera en un restaurante llamado By the Fireplace. Al cabo de un mes, conoció a un cliente habitual, Barton Craig. Barton tenía 52 años. Era viudo. Su esposa había fallecido de un derrame cerebral 4 años antes. No tenían hijos.
Barton era propietario de una cadena regional de carnicerías llamada Craig's Quality Meats, con 8 establecimientos en todo el estado, un negocio estable y rentable. Amanda enseguida se llevó bien con él. Era joven, atractiva y atenta. Le contaba su difícil pasado, su marido alcohólico que la maltrataba, su huida, cómo intentaba empezar una nueva vida. Todo mentiras, por supuesto, pero Barton se lo creyó. 4 meses después se casaron. Una boda tranquila en la capilla local, con solo unos pocos amigos de Barton como testigos. Amanda se mudó a su casa, una gran mansión de 2 pisos en las afueras de Cedar Springs. Antes de la boda, Barton le pidió que firmara un contrato matrimonial. Le explicó que era por el bien del negocio, si pasaba algo, si se divorciaban, el negocio debía seguir siendo suyo. Amanda firmó sin leerlo, o lo leyó, pero pensó que nunca sería relevante. En 3 años le dio 3 hijos, primero gemelos, Kylie y Cole, luego una niña, Mia. Barton era feliz, siempre había querido tener hijos, pero con su primera esposa no había sido posible. Ahora, con más de 50 años, por fin era padre. El problema era uno: Amanda nunca se había divorciado oficialmente de Dexter. Dexter cumplió 2 años de cárcel por fraude y impago de deudas. Salió el verano pasado, empezó a buscarla, primero a través de amigos y luego en las redes sociales. Amanda no había cambiado su apellido en Facebook, aunque en todos los documentos de Idaho figuraba como Amanda Roach. Sin embargo, en Facebook era Amanda Roach Craig. Dexter encontró su perfil, vio las fotos, Amanda con Barton, con los niños, junto a una gran casa. Se dio cuenta de que se había casado sin divorciarse de él. Llamó a Barton. Según los documentos judiciales, la conversación fue más o menos así: tu esposa es mi esposa, seguimos casados. ¿Quiere hablar de la compensación? Al principio, Barton no lo creyó. Pensó que se trataba de algún tipo de estafa, pero Dexter le envió una copia del certificado de matrimonio con fecha de hacía 9 años. La inscripción en el registro: Amanda Roach y Dexter Roach, casados el 23 de junio. No hay ninguna inscripción de divorcio. Barton lo comprobó a través de su abogado. Resultó que Dexter decía la verdad. Barton se enfureció, llamó a Amanda, le mostró los documentos y le exigió una explicación. Ella intentó mentir, diciendo que pensaba que el divorcio se había producido automáticamente, que no conocía los detalles legales. Pero Barton no es tonto. Se dio cuenta de que ella había ocultado deliberadamente su matrimonio anterior. El contrato matrimonial que ella había firmado incluía una cláusula sobre la divulgación de todos los matrimonios y compromisos anteriores. Amanda marcó no en la pregunta sobre matrimonios anteriores. Ahora eso se consideraba un engaño y un motivo para anular el contrato a favor de Barton. Él presentó una demanda para que se declarara nulo su matrimonio. También presentó una demanda para obtener la custodia total de los 3 hijos. En los documentos afirmaba que Amanda era una estafadora, una bígama, incapaz de criar a los hijos por falta de medios económicos y principios morales. Amanda contrató a un abogado barato llamado Curtis Knowles, que se especializaba más en pequeños delitos penales. Ella presentó una contrademanda tratando de demostrar que realmente no sabía de la necesidad de un divorcio oficial, que Barton la había manipulado para que firmara el contrato, que era una madre cariñosa y que tenía derecho a ver a sus hijos. El escándalo estalló en la prensa local. Barton era una persona conocida en la región, patrocinaba el equipo de béisbol local, hacía donaciones a las escuelas y su rostro aparecía en las vallas publicitarias de sus tiendas. Ahora su nombre aparecía en los titulares en un contexto completamente diferente. El empresario local Barton Craig se enfrenta a su esposa bígama en los tribunales. Escándalo en Cedar Springs. Una mujer ocultó su matrimonio anterior. 3 niños en el centro de una batalla judicial entre un hombre rico y su joven esposa.
Marnie me envió enlaces a los artículos mientras hablaba. Los abrí uno tras otro en mi tableta. Fotos de las audiencias judiciales. Amanda, la mayor, más delgada, con ojeras, sale del juzgado. Barton, un hombre canoso con traje y rostro impasible, sale rodeado de abogados. Citas de los documentos. Barton exige la custodia total, alegando que Amanda ha demostrado patrones de comportamiento engañoso. Amanda suplica que le dejen al menos la custodia parcial, diciendo que los niños son lo único que tiene. Leí y sentí algo extraño. No era ira, no era satisfacción porque Amanda finalmente recibiera su merecido. Era simplemente cansancio, un cansancio enorme y abrumador. Olivia, ¿estás ahí?, preguntó Marnie. Sí, dije, estoy aquí. ¿Qué opinas de esto? No lo sé, respondí con sinceridad. No sé qué pensar. Ha vuelto a causar problemas, dijo Marnie. Ha vuelto a mentir, ha vuelto a utilizar a alguien. Sí, asentí. ¿No te da pena? Me quedé pensativa. ¿Pena? Me daban pena los 3 niños que habían nacido en medio de ese horror. Me daba pena Barton, que creía haber encontrado el amor verdadero. Incluso me daba un poco de pena Dexter, aunque él mismo había tomado todas sus decisiones. Pero no sentía pena por Amanda. No, dije, no siento pena. Hablamos un poco más. Luego me despedí y colgué el teléfono. Me senté en la terraza y miré el cielo estrellado sobre las montañas. El aire era frío, pero no quería entrar. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de un mensaje. El sol aún no había salido. Fuera de la ventana reinaba la oscuridad grisácea de la madrugada. Cogí el teléfono de la mesita de noche. Un mensaje desconocido. Tenía que haber bloqueado todos los números desconocidos después de lo de Amanda, pero se me había olvidado. Abrí el mensaje. Soy Amanda, por favor, ayúdame. No tengo a nadie. Se está llevando a mis hijos. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. La pantalla del teléfono brillaba en la oscuridad del dormitorio. Fuera, poco a poco, empezaba a amanecer. La penumbra grisácea de la madrugada daba paso a la mañana. Soy Amanda, por favor, ayúdame. No tengo a nadie. Se está llevando a mis hijos. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. Me levanté, me puse un jersey y fui a la cocina a preparar café. Mis manos realizaban los movimientos habituales: verter agua, echar café, pulsar el botón. Miré la cafetera e intenté no pensar en ese mensaje. No lo conseguí. Cuando el café estuvo listo, cogí una taza y salí a la terraza. El aire era frío, cortante. Olía a pino y tierra húmeda. El sol acababa de salir por las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Me senté en una silla de mimbre, me envolví en la manta que siempre estaba allí y empecé a pensar. Amanda siempre había utilizado a la gente, siempre, no era algo nuevo, algo que hubiera aparecido después de casarse con Dexter o de huir a Idaho. Siempre había sido así, desde que cumplió 13 años y se dio cuenta de que podía manipular a la gente. Se aprovechó de sus padres, les pidió dinero para los estudios que luego abandonó y luego los insultó y los apartó de su vida cuando se atrevieron a pedirle ayuda. Me utilizó a mí, se quedó en mi casa 3 meses, vivió allí 6 y se negó a marcharse hasta que la obligué. Utilizó a Dexter, se casó con él por dinero, le ayudó a esconderse de sus acreedores y gastó el dinero de sus familiares en sí misma mientras él estaba en la cárcel. Ahora se aprovechó de Barton, se casó con él ocultando su matrimonio anterior, le dio 3 hijos pensando que eso le garantizaría una vida sin preocupaciones, y cada vez que la descubrían, se hacía la víctima. Siempre encontraba a alguien a quien culpar. Mis padres eran codiciosos, yo era egoísta. Dexter era un fracasado. Barton era cruel, nunca ella, nunca sus elecciones, nunca sus mentiras. El teléfono sonó en la mesita del dormitorio.
Lo oí a través de la puerta entreabierta. No fui a contestar. La llamada se detuvo. Un minuto después, otra. Luego otra más. Bebía café y miraba las montañas. Después de la quinta llamada, se hizo el silencio. Pensé que Amanda se había rendido. Entonces, el teléfono volvió a sonar. Era un mensaje. Me levanté, fui al dormitorio y cogí el teléfono. Un nuevo mensaje del mismo número desconocido. Sé que fui una mala hermana. Sé que no merezco tu ayuda, pero ahora soy madre, Olivia. Tengo 3 hijos. Necesito protegerlos. Mi marido Barton quiere llevárselos, no porque los quiera, sino para vengarse de mí por haberle engañado. Por favor, te lo ruego. Leí y releí ese mensaje. Busqué en él algo auténtico, algún arrepentimiento sincero, una comprensión real de lo que había hecho. No lo encontré, solo el patrón habitual. Soy mala, pero, lo sé, pero, no lo merezco, pero. Siempre ese pero, siempre una justificación. El teléfono sonó en mi mano, el mismo número. No respondí. La llamada pasó al buzón de voz. Un minuto después llegó una notificación de un nuevo mensaje de voz. Dejé el teléfono sobre la mesa y fui a terminar mi café a la terraza. Me quedé sentada durante una hora. Observé cómo el sol se elevaba, cómo la luz cambiaba de color en las montañas, cómo despertaba el bosque. Escuché el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el lejano murmullo del agua. Luego volví a la casa y escuché el mensaje de voz. 5 minutos. Amanda habló durante 5 minutos. Al principio lloraba con un llanto fuerte y convulsivo. Luego palabras entrecortadas, apenas comprensibles. Olivia, te lo ruego. Sé que tienes derecho a odiarme. Te he hecho tanto daño, pero ahora no se trata de mí. Se trata de Kyle, Cole y Mia. Tienen 2 y 1 año. Son pequeños, no entienden nada. Barton tiene dinero para los mejores abogados. Ha contratado a 3. Yo solo tengo a Curtis y él casi no hace nada. Dice que hay pocas posibilidades. El juicio es dentro de 3 semanas. Olivier, los voy a perder a mis hijos. Pausa, respira hondo, respira hondo. Sé que no merezco tu ayuda. Sé que te he utilizado. He utilizado a mamá, a papá, a todos. He sido una persona horrible. Quizás siga siéndolo, pero los niños, ellos no tienen la culpa de nada. Barton dice que soy una mala madre, que lo he utilizado. Quizás sea cierto. Quizás realmente lo haya utilizado. Pero quiero a mis hijos, Olivier. No es mentira. Los quiero de verdad. Kyle se parece a mí. Tiene el mismo pelo. A Cole le encanta que le cante antes de dormir. Mia acaba de empezar a tiendar y puedo perderlos a todos. Por favor. El buzón de voz se cortó. Límite de tiempo. Escuché la grabación 2 veces. Busqué en ella algo que me hiciera creer que Amanda realmente había cambiado, que realmente entendía lo que había hecho. De nuevo, no lo encontré. Incluso en la historia sobre los niños había algo incorrecto. Hablaba de ellos, pero no como hablan los padres que realmente aman a sus hijos. Hablaba de ellos como si fueran un argumento en una discusión, una prueba de que ella merecía compasión. Pensé en esos 3 niños, 2 niños de 2 años y una niña de 1 año. Ellos realmente no tenían la culpa de nada. No habían elegido nacer en medio de ese horror, pero ¿estarán mejor con Amanda? Con una mujer que se aprovechó de su padre, que le mintió, que le ocultó su matrimonio anterior, con una mujer que siempre eligió el camino más fácil, que siempre se aprovechó de los demás, que siempre echó la culpa a otros, o con Barton, un exitoso hombre de negocios que siempre quiso tener hijos, que tiene recursos y estabilidad, que los ama. Llamé a Marnie. Hola, dijo ella, es temprano para ti. Amanda me ha escrito, dije sin preámbulos. Me pide ayuda. Dice que Barton se va a llevar a los niños. Marnie se quedó en silencio unos segundos. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Por eso te llamo. Olivia, suspiró Marnie.
haz lo que creas conveniente, pero recuerda, ella misma se lo ha buscado. Todas sus decisiones la han llevado a esta situación. Tú no tienes la culpa y no estás obligada a ayudarla. Pero los niños estarán con un padre que tiene la capacidad de cuidar de ellos, el que los quería, el que los ama. Olivia, ¿de verdad crees que Amanda será una buena madre? Pensé mucho en esa pregunta. Recordé cómo Amanda hablaba de los niños en el buzón de voz. Recordé cómo siempre pensaba solo en sí misma, cómo utilizaba a las personas, cómo mentía. No, dije finalmente, no lo creo. Entonces, ¿por qué ayudarla a conseguir la custodia? No lo sé, me froté los ojos. Quizás porque es mi hermana, quizás porque una parte de mí todavía recuerda a aquella niña pequeña. Hablamos un poco más y luego me despedí. Tomé una decisión. Abrí el teléfono, bloqueé ese número desconocido. Luego activé la configuración que bloqueaba automáticamente todos los números desconocidos. Por la noche mi madre me llamó. Olivia, dijo con voz cansada. Amanda me ha llamado. Lo sé, respondí. A mí también. Me pidió dinero para el abogado, $10,000. Dijo que era la única oportunidad de quedarse con los niños. ¿Y qué le respondiste? Le dije que no, claro, que de dónde iba a sacar tanto dinero de la nada. Mi madre se calló. Olivia, le dije que no a mi propia hija. ¿Soy una mala madre? No, mamá, sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Eres una buena madre. Le has dado tanto y cada vez ella simplemente cogía y desaparecía. No tienes la culpa de que ya no puedas más. Pero los niños se quedarán con su padre. Él tiene la posibilidad de cuidar de ellos. Mamá lloró en silencio. Tu padre también recibió la llamada, también se negó. Dice que ya no puede ver cómo ella destruye su vida. Hablamos durante otra hora. Nos consolamos mutuamente. Nos convencimos de que habíamos tomado la decisión correcta. 2 semanas después, Marnie me envió un enlace, una campaña de GoFundMe. El título: Madre soltera de 3 niños lucha por sus hijos contra un hombre rico y cruel. Abrí el enlace, una foto de Amanda con sus 3 hijos. Tiene a 2 niños en brazos y una niña pequeña a sus pies. Los 4 sonríen a la cámara. La descripción era larga y detallada. Me llamo Amanda, tengo 29 años y soy madre de 3 hijos maravillosos, Kayla, Cole y Mia. Escribo esto desesperada porque dentro de 3 semanas el tribunal puede quitarme a mis hijos para siempre. Me casé con Barton Craig hace 3 años. Parecía bueno, generoso y cariñoso. Pensé que había encontrado la felicidad, pero después del nacimiento de los niños, todo cambió. Barton empezó a controlarme. No me dejaba ver a mis amigos, a hablar con mi familia, ni siquiera salir de casa sin su permiso. Cuando no le obedecía, me gritaba y a veces me empujaba. Le tenía miedo, pero me quedé por los niños. El mes pasado encontré el valor para irme. Le dije que quería el divorcio. Se enfureció. Dijo que me quitaría a los niños, que usaría su dinero y sus contactos para demostrar que era una mala madre. Y ahora lo está haciendo. Ha contratado a los mejores abogados del estado. Ha presentado una demanda para obtener la custodia total. Le dice a todo el mundo que soy una estafadora, que me he aprovechado de él. No tengo dinero para pagar a un buen abogado. Mi abogado hace lo que puede, pero no puede competir con el equipo de Barton. El juicio es dentro de 3 semanas. Si pierdo, perderé a mis hijos. Crecerán con un padre que los utiliza como arma de venganza contra mí. Por favor, ayúdenme. Cualquier cantidad es importante. Necesito dinero para el abogado, para los peritos, para todo lo que me ayude a conservar a mis hijos. Gracias por leer mi historia, gracias por apoyar a las madres que luchan por sus hijos. Ni una palabra sobre Dexter, ni una palabra sobre la bigamia, ni una palabra sobre el hecho de que ella ocultó su matrimonio anterior. Todo mentiras. La campaña se creó hace 5 días. Ya ha recaudado $8,000.
Los comentarios estaban llenos de apoyo. Ánimo, mamá, eres fuerte. Estos ricos creen que pueden comprarlo todo. La justicia prevalecerá. Rezo por ti y por tus hijos. He donado $50. Es todo lo que puedo. Buena suerte. Lo leí sentada en la terraza de la casita con el portátil en las rodillas. No sentí ira ni indignación, solo una fría sorpresa por la capacidad de Amanda para distorsionar la realidad. ¿Realmente creía en lo que escribía? ¿Sabía que estaba mintiendo y le daba igual? No sabía la respuesta y me di cuenta de que me daba igual. 3 días después, Marnie me envió otro enlace, un comentario sobre la misma campaña, largo, detallado, con enlaces a documentos judiciales. El autor, alguien con el apodo SS Resident, contó toda la historia. El matrimonio anterior con Dexter, el hecho de que no se divorció, la bigamia, los documentos judiciales que confirman que Amanda ocultó su matrimonio anterior al firmar el contrato matrimonial, el hecho de que nunca se presentaron cargos por violencia doméstica. Esta mujer les está mintiendo, escribió el autor. No es una víctima, es una estafadora que engañó a su marido, le dio hijos y le ocultó que seguía casada con otro hombre. Comprueben los hechos antes de darle dinero y pregúntense, ¿en qué lo gastará realmente? Los comentarios debajo de esta publicación cambiaron rápidamente de tono. ¿Qué? ¿Es verdad? Quiero que me devuelvan mi dinero. No puedo creer que le haya creído. ¡Qué horror! Estas personas simplemente se aprovechan de nuestras buenas intenciones. Al día siguiente la campaña desapareció. GoFundMe la canceló por infringir las normas. Mentiras en la descripción. Todo el dinero recaudado se congeló y luego se devolvió a los donantes. Lo vi y cerré el portátil. Sentí un vacío. No era satisfacción, no era triunfo, solo vacío. Un mes después, cuando volví a la casa de campo para pasar el fin de semana, mi madre me envió un correo electrónico. Querida Olivia, el juicio se celebró la semana pasada. Barton obtuvo la custodia total de los 3 hijos. A Amanda se le permitió visitarlos 2 veces al mes bajo la supervisión de un trabajador social. Ella ha presentado un recurso, pero su abogado dice que hay pocas posibilidades. Dexter intentó sacar dinero a Barton, amenazando con revelar detalles de su matrimonio. Barton lo denunció por chantaje. Dexter vuelve a tener problemas con la ley. No sé qué pasará con Amanda ahora. Una parte de mí quiere ayudarla. Me siento culpable por ser su madre y no haberla educado mejor. Pero la mayor parte de mí entiende que si vuelvo a intervenir, no cambiará nada. Tiene que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Tu padre dice lo mismo. Los dos la queremos, pero ya no podemos ayudarla. Gracias por estar ahí. Gracias por ser diferente. Gracias por tomar la decisión correcta, incluso cuando fue difícil. Te quiero, mamá. Leí la carta 2 veces, luego respondí. Querida mamá, no tienes la culpa, eres una madre maravillosa, hiciste todo lo que pudiste. Amanda tomó su decisión muchas veces y ahora vive con las consecuencias. Hiciste lo correcto al no intervenir. Te apoyo, te quiero, Olivia. Envié la carta, cerré el portátil. Salí a la terraza. Era principios de otoño. Las montañas estaban cubiertas de niebla. El aire olía a lluvia y a hojas caídas. Cogí una taza de té, me senté en un sillón y me envolví en una manta. Pensé en toda esta historia, en Amanda, que siempre elegía el camino más fácil, en mí misma que había aprendido a establecer límites, en esos 3 niños que ahora crecerían con un padre que los quería y podía cuidar de ellos. Pensaba en que no todas las historias terminan con justicia, no todas las personas cambian, no todos obtienen lo que esperan. A veces me entristece pensar en aquella niña pequeña que una vez fue mi hermana, la que se metía debajo de mi manta durante las tormentas, la que construía cabañas conmigo,
la que me miraba con adoración y decía que quería ser como yo cuando creciera, pero esa niña murió hace mucho tiempo, desapareció a los 13 años cuando la envidia y la codicia se volvieron más importantes que el amor, cuando la manipulación se convirtió en un instrumento para alcanzar objetivos, cuando la mentira se convirtió en la norma y la Amanda que existe ahora es otra persona, alguien a quien no conozco, alguien a quien no quiero conocer. He tomado la decisión de vivir mi vida, de defender mis límites, de no permitir que nadie utilice mi bondad como debilidad, de no sentirme culpable por decir no. Me senté en la terraza, miré las montañas envueltas en la niebla y bebí té caliente. No sentí culpa ni triunfo, solo paz, la paz profunda y tranquila de alguien que sabe que ha tomado la decisión correcta. ¿Y saben qué? No me avergüenzo de ello.